Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. En esta tarde yo, Federico Montero, vengo a darles una palabrita de parte del Señor y vamos a hablar del trabajo. Pero primero vamos a orarle al Señor. Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor, por todos nosotros. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, nuestras omisiones, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Llévanos con bien y tráenos con bien. Señor, que sea el Espíritu Santo que hable a través de mi boca para la congregación, para que esta pequeña semilla sea para bien para todos ellos, mi Dios y Salvador. Amén. Hoy, hermanos, como les dije anteriormente, vengo con una palabrita que se refiere a la palabra al trabajo, propiamente. Y quiero hablarles del trabajo que realizamos y cómo el Señor nos lo da para bendición. Veamos qué dice en el Antiguo Testamento. Dice en Génesis 1, de los versículos 1 al 15, se narra cómo el Señor trabajó durante esos días, durante esos primeros 6 días de la creación, realizando el cielo y la tierra, separando las aguas de la tierra y creando todo lo que existe, ¿verdad? Y descansó al final en el séptimo día. Entonces ahí vemos cómo Dios mismo trabajó, cómo Él realizó un trabajo, cómo Él, siendo lo más grande que hay, trabajó. Entonces, para nosotros el trabajo es una bendición. Y siendo nosotros los hijos de Dios, debemos trabajar. Dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Este versículo nos muestra cómo el Señor le dio a Adán el trabajo de cuidar la creación y generar su propio alimento. Era tierra de labranza en el Edén. ¿Y para qué iban a labrar si el Señor no necesitaba alimento? Para alimentarse Él, el hombre, alimentar a las bestias y alimentar a Eva y a su familia. Vean que el Señor desde el puro inicio de la creación determinó que las personas, los hombres, las mujeres, debemos trabajar. No dijo, créese el hombre, venga al huerto del Edén y ahí le voy a dar una comida. Y usted quédese sentadito. No, dijo, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, también asignó la labor de cuidar toda la creación. Entonces vean qué interesante. Nosotros venimos a trabajar. ¿Ok? No hay quite, hay que trabajar. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás en pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Vemos como en este versículo se nos dice una vez que el trabajo hay que esforzarse, porque cuando nosotros nos esforzamos es que sudamos. Y dice, con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás en pan. ¿Qué significa eso? Significa que hay que esforzarse, había que arar, había que cosechar, había que moverse bajo el sol. Actualmente algunos trabajamos en una oficina bajo un techo y no nos pegan sol. Pero siempre trabajamos, siempre tenemos que esforzarnos. Entonces nuestra labor es una labor que el Señor nos encomienda. Sea lo que hagamos, nosotros estamos regidos por esa orden primera, que es gánese lo que se va a comer. Y así es la vida, ¿verdad? Hay trabajos bonitos, trabajos feos. Nosotros debemos trabajar en lo que nos guste. Si somos artistas pintando, si nos gustan los números, ya sea como contador, como ingeniero, como lo que sea. Si nos gusta la biología, puede ser profesor de biología, agrónomo, puede ser biólogo marino. Pero sí tenemos que trabajar, ¿ok? En Efesios 4:18 dice que el que hurtaba no hurte más,
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Este versículo se explica a sí mismo, ¿verdad? Nos dice, en que hurtaba ya no hurte, o sea, deje de estar robando, deje de estar cogiendo lo que no es suyo y dedíquese a trabajar honradamente. Y con eso que usted va a producir, con esa labor, no solo ayúdese a sí mismo, no solo se mantiene usted mismo, sino que cuando hay una persona en problemas, que esa persona se le va a ayudar, le va a dar parte de lo que estás produciendo. Vean que el Señor es muy inteligente y de una vez nos dijo, usted va a trabajar, pero también va a ayudar al necesitado. ¿Y quién es el necesitado? Todos sabemos que necesitados no son solo esas personas que andan pidiendo en las calles. A veces es gente que está en la casa y que no tiene ya de qué vivir porque perdió el trabajo. Y más en esta situación con el COVID-19, que más de una persona se ha quedado, por ejemplo, tenía un trabajo por decir un caso, en turismo y no hubo turistas. Entonces ese trabajo se quedó en nada. Entonces, otras personas que trabajaban en un restaurante y fueron despedidos porque el restaurante cerró porque la gente no llegaba por miedo. Entonces, ahora hay mucha gente que tenía un trabajo honrado y que debido a estas circunstancias lo perdió. Y a esos hay que ayudarles, los que tengan un trabajo en este momento y ven esas personas, ayúdenles, sean solidarios, es importante. Y recuerden, el Señor los está viendo, y si nos está viendo y ustedes hacen las cosas como el Señor manda, Él los bendice. Eso con seguridad se los digo. Dice que en Levítico 19, versículo 10 y Levítico 23, versículo 22, Dios le indica al pueblo que no debe recoger en trigo las uvas que quedaron en el campo para que los necesitados puedan recogerlas. Vean que en esta parte es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta qué significa esto, significa que se produce una cosecha, los labradores y los trabajadores del campo recogen toda la cosecha y siempre queda algo en el suelo, ¿verdad? Se cayó un poquito del trigo, se cayó un poquito de las uvas, como cuando aquí se hacen las cogidas de café y quedan granos en el suelo y mandan a los chiquillos a recoger los granos que están en el suelo, porque eso es importante, es dinero, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Señor dice, cuando haya terminado una cosecha, deja eso en el suelo, no lo recojas, para que le queden las personas necesitadas, sean las viudas, sean los que no tienen trabajo, sean extranjeros. Entonces, que esas personas puedan recogerlo. Ojo, no es que se los van a dar de gratis, no es que el dueño del lugar va a decir, recojan todo eso y se lo dan a las mujeres pobres, no, es que las mujeres pobres tenían que venir a recogerlo. ¿Y eso qué significa? Tenían que trabajar para obtenerlo. ¿Bien? Y en Proverbios 19:8 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Qué nos dice esta palabra? Negligente en su trabajo, en que es perezoso, en que no hace bien su trabajo, en que solo llega ahí a raganear. O que le dicen, mira, tráeme 10 sacos de cemento de aquí para allá. Y solo lleva 8, porque qué pereza los otros 2 y no lo van a notar, no es necesario. Es que eso puede ser así, con solo esa cantidad. Esa gente que es como difícil en el trabajo, que cuesta, que llegan y dicen, ay, hoy voy a limpiar todo el lugar, lo voy a poner bien bonito, y en serio lo ponen bien bonito y lo dejan así una semana en vez de, digamos, preocuparse por barrer todos los días o lo que sea y que se mantenga bonito. No, dejan que todo se vuelva a ensuciar y un día trabajan y se no, así de sencillo. Entonces esas gentes que son como perezosas realmente para el trabajo. Y eso no es bueno ante el Señor, porque como ya les dije, el Señor quiere que trabajemos.
Dice en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice Pablo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Qué interesante, es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe. Entonces, ¿qué significa eso? Una persona que no trabaja. Que dice, no, yo me la tiro en suave. Yo llego y no hago nada. Y entonces no alimenta a la familia. Dice, no, esos que vean a ver cómo hacen. Es más, que me alimenten a mí. Porque yo me lo merezco. Y no es así, no tiene que ser así. Vea cómo lo juzga el Señor. Dice que ha negado la fe. O sea, estás fuera de la ley y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo lo está viendo el Señor? Lo está viendo como lo que es una persona que no vale. Así de sencillo, no vale, es un incrédulo, no sirve. ¿Y cuál será el castigo de una persona así? El Señor no manda, se lo va a cobrar. El Señor manda que trabajemos y que trabajemos bien. Dice también Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué querrá decir este versículo? Hermanos, apartados de las personas que andan desordenadamente. ¿Quiénes son esas personas que andan desordenadamente? Pienso yo a veces que no es que sean personas pecadoras, pueden ser personas que, por ejemplo, se meten en un negocio y no lo terminan, digamos, hacen socios con una persona y ellos no trabajan, sino que la otra persona anda que trabaja y ellos después exigen ganancias. O gente que es como esos que son muy enredistas, muy difíciles y que tratan como de escabullirse siempre, y de estafadores, personas que son estafadoras, personas que piensan siempre en aprovecharse de los amigos o de los compañeros de trabajo. Para mí es ese tipo de personas a los que se está refiriendo Pablo en esta carta. También dice luego: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Vean qué duro. Si no quiere trabajar, que no coma. Y es que hay gente que, como les decía, son aprovechaditos. Hay gente que intenta que los demás trabajemos por ellos y ellos ya estamos felices, nos llega la comida de gratis. Hay gente que dice, bueno, yo monto un negocio, yo lo único que hago es montar el negocio, pero usted va a hacer en que trabaje, usted va a hacer en que haga esto, en que haga aquello, y a la hora que le pagan, usted tiene que darme la mitad a mí. ¿Por qué? Porque yo fui de la idea. Eso no es así. Tampoco es que hay gente que tiene muy buenas ideas y puede poner a otros a trabajar, pero también, como dicen dicho, a los ojos del dueño en ganado engorda. ¿Y qué significa eso? Que ese dueño, esa persona con esa idea, tiene que vigilar que las cosas se hagan bien. Y el vigilar significa administrar, que si entra dinero, sea el dinero que corresponde, pagarle a los empleados, tratar bien, tener los insumos necesarios. Si se necesita un vehículo, que ese vehículo esté bien en todo sentido, mecánica y administrativamente. Todo ese tipo de cosas. Entonces, no podemos decir que no vamos a trabajar y que vamos a comer. Para el Señor eso no está bien. En aprovecharse de los demás, en explotar a los demás, no está bien. ¿Ok? En cambio, en otra parte de la palabra, dice: a los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 10 al 12.
O sea, volvemos a que si trabajamos, comemos. Y comemos en producto de nuestras manos, de nuestro sudor, de nuestra mente. Si trabajamos con la mente, vamos a obtener un trabajo, vamos a obtener un alimento. Si trabajamos con nuestras manos, no importa. Lo que quiero decir es, si trabajamos en una oficina o si trabajamos en el campo paliando, no importa. Lo importante es que trabajando obtenemos nuestros alimentos y las bendiciones. Y no solo eso, sino que bendecimos a otras personas que necesitan. Y el Señor todo eso lo mira y lo recompensa. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? El trabajo es un don de Dios para el pueblo y es bendecido. Dice Eclesiastés capítulo 5 versículos 18 y 19. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Asimismo, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Pero en lo que me refiero en la primera parte, es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce bien de toda su labor. O sea, para el Señor nos da, nos dice, vayan, trabajen y yo les sustento, yo les doy. Coman, beban, estén felices de lo que tienen, de lo que obtienen de su propio trabajo. ¿Por qué? Porque esto es importante. Si nosotros trabajamos y lo hacemos bien, honradamente, a conciencia, ¿cómo nos va a negar el Señor la comida? ¿Cómo nos va a negar la bendición? Nos bendice dándonos de comer. Qué bonito es cuando uno se sienta en la mesa, ora y le da gracias al Señor. Y yo siempre digo, y en mi casa siempre se dice, bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendicen las manos que produjeron, que prepararon estos alimentos, las manos de quienes lo produjeron, quienes sembraron, quienes cosecharon, quienes cuidaron de los animales que comemos. Bendicen la fuente de provisión y al final de la fuente de provisión, ¿quién es? Es el Señor, es Dios. Porque si Él quisiera, nosotros no trabajaríamos, no tendríamos fuente de provisión. Pero no es en que dice, yo les proveo, pero tienen que trabajar para obtenerlo. ¿Ven? Qué importante es esto, ¿verdad? El Señor es muy bueno con todos nosotros. Él nos hace muchas cosas, nos da mucho. Pero qué bonito es nuestro Señor que nos cuida y nos educa y nos tiene bajo disciplina. ¿Qué les digo que es bajo disciplina? En que no trabaja, que no coma. Entonces, o comes o te mueres, perdón. Pero así es. Y esas personas que tratan de aprovecharse, no se aprovechen, el Señor las está mirando. Y es muy importante que las personas sean honestas y que paguen bien a sus empleados y que sirvan bien a sus empleadores. ¿Cuánta gente llega a un trabajo a haraganear y a robarse en salario, como dicen algunos? Al final, siempre las cosas vienen. Yo hace un tiempo en la empresa que trabajo tuve un claro ejemplo. Un hombre que llegaba y siempre se escabullía. Cuando uno lo buscaba, el tipo no estaba. O llegaba a una reunión, estaba en medio de una reunión, algo importante, y el tipo le sonaba el teléfono y decía, sí, aló, sí, ¿cómo no? Sí, un momento, sí, sí. Se levantaba, salía caminando y hasta ahí llegó ese hombre en esa reunión. No se le vio más. Lo empezaron a ver con bonitos ojos, a revisarlo, y cuando encontraron por dónde, lo despidieron. Y más bien fueron muy lerdos para despedirlo, porque ocasionó grandes problemas después. Mucho del trabajo que se suponía que tenía que hacer no estaba hecho. Y qué tristeza con él, con su familia, que tenía buena familia, y de ahí quedó mal. Y cuando uno trabaja mal para un empleador, después no puede llegar a decir, mire, me da una carta de recomendación. ¿Qué carta de recomendación le van a poner? Ninguna. No más que pueden escribir es, mire, este señor es un vago y no lo reciba. Eso no es una carta de recomendación.
Dice en el Evangelio de San Juan 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿A qué responde? Esta respuesta se le da a Jesús a un grupo de sacerdotes que lo están recriminando porque él sanó a una persona en sábado, en el día de reposo. Y entonces ellos llegan y dicen: ¿cómo te atreves a sanar a alguien en día de reposo? Y él les responde, eso que les leí, les responde: mi Padre, Dios en los cielos, hasta ahora trabaja. O sea, está trabajando. No está de vago ni se tiró a descansar. Y yo trabajo, dice Jesús. Él, viendo al Padre trabajar, él también trabaja y no hace caso de las leyes, sino que él dice: al que necesita, le ayudo, porque esa es la mayor ley, el amor, la solidaridad. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando respondió esto? Que él trabajaba, que el Padre trabaja. Y si el Padre y el Hijo trabajan, nosotros, humilde polvo, brisa movida por el viento, debemos trabajar. Y vean qué bonito, el Señor nos dio un día de descanso para que podamos descansar, porque en medio de esta tierra, con esta carne y todo, a veces es necesario descansar un poquito. Pero hay que trabajar, y trabajar honradamente. Cuando una persona se pensiona, dirá alguien: es que esa persona se pensionó, ¿de qué? ¿Qué significa que se pensionó? Que ya dejó de trabajar. Sí, pero ya trabajó lo suficiente. Ya son personas que están empezando a tener problemas físicos y algunos hasta mentales, y entonces ya no empiezan a funcionar bien en un trabajo, ¿ves? Entonces esas personas también ya no es que no estén cumpliendo con el mandamiento del Señor. El Señor nos volverá a ver y dirá: bueno, sí, ya nos pensionaron, ok, pero son personas que se desgastaron durante 30 años o más. ¿Ven? Vamos a decir, existe otro trabajo que nosotros tenemos que realizar, y es un trabajo espiritual, un trabajo de cumplimiento. Así como tenemos un alimento en la mesa que comemos, comemos pan, que tomamos café, que arroz y frijolitos, que lo que sea, también hay un pan espiritual, que es la palabra del Señor. Y hay que consumirlo, hay que tomarlo, leerlo, entenderlo, aplicarlo. También está en trabajo aquí en la tierra, el ir a paliar, el ir a trabajar con la computadora, el ir a pintar, el trabajo que sea. Pero hay un trabajo espiritual también. ¿Y cuál es ese? No solo leer la palabra, sino practicarla. Y practicarla es ayudar, llevar la palabra a otros en la medida de lo posible, sustentar espiritualmente a quien lo necesita. Cuando vemos a alguien que está preocupado por algo, ayudarle. Cuando vemos algo a una persona que necesita, que está buscando a Dios, ayudarle a encontrarlo, hablarle del Señor. Cuando vemos a alguien que está perdido en el camino, ayudarle a encontrarlo. Ese es un trabajo espiritual que nosotros tenemos que realizar. Y que el Señor va a vernos con ojos alegres y va a decir: ve, ahí hay algo, este sí es de los míos, diría alguien así, ¿ves? Entonces es importante todo eso. En trabajo, vamos concluyendo que el trabajo es una bendición que el Señor nos da. De que de esa labor que tenemos, de ese trabajo, obtenemos todo lo que necesitamos: alimento, ropa, zapatos, una casa donde vivir, pagamos nuestro transporte, alimentamos a nuestra familia, pagamos la educación si es que nuestros hijos van a colegios privados, pero si no, por lo menos tenemos con qué comprar los uniformes y pagar las cosas que se necesitan en la escuela pública. Y todo eso gracias a nuestro trabajo, que es una bendición. ¿Qué sería de nosotros si no trabajáramos? ¿Verdad?
Muy importante es ver que desde el primer momento el Señor pensó en que su creación, nosotros, trabajásemos, hiciésemos las cosas. No nos iba a regalar la comida, no nos iba a regalar el pan, no nos iba a regalar las chancletas, nada. Él dijo, trabajen cuidando mi creación. Y entonces nos creó, nos formó para que fuéramos trabajadores en el jardín del Edén y que lo cuidáramos. Y no solo en el jardín del Edén, vamos a cuidar toda esta creación. Tenemos que cuidarla, protegerla, ayudarla. Entonces ahí viene una parte importante. No dejemos que la naturaleza se destruya. Si podemos evitar que se destruya un bosque, intentémoslo. Si podemos cuidar de las aguas, cerremos las tuberías, que no caiga esa gotita, que no se pierda la energía eléctrica, o sea, apaguemos luces. Es un ahorro para todos, pero también es cuidar la naturaleza que el Señor nos encomendó. No desperdiciemos. ¿Ok? Muy importante es que obtuviéramos todo lo que necesitamos mediante el trabajo para que podamos mantener a nuestros hijos y que ellos en su momento puedan mantener a sus propios hijos. Qué bonito es tener el ejemplo de un padre trabajador y cuando nos toca a nosotros seguir ese ejemplo y cuando tenemos un padre trabajador como el Señor, que ya vimos que el Señor trabaja todos los días, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre aquí en la tierra, si fue un buen trabajador, y ser nosotros trabajadores honestos, serviciales, excelentes, que vamos a dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, para que el Señor nos honre, nos bendiga y nos tenga en amor. Un buen trabajador siempre va a encontrar un lugar donde laborar. ¿Ven? Que el Señor me los guarde, me los bendiga y me los prospere. Vamos a orar para cerrar esta prédica. Señor, bendito seas y alabado seas, glorificado seas, mi Dios y Salvador. Gracias, Señor, por este día tan lindo, por esta palabra que me diste, Señor, para llevarla a la congregación Iglesia Unción de Guerra, sí, Señor. Y gracias, mi Dios, por vernos con tanto amor, por darnos trabajo, por bendecirnos, por ayudarnos, para que tengamos nuestro pan, nuestro alimento, nuestra vestidura, nuestra casa, todo eso, Señor, que tú nos das. Señor, gracias por ese trabajo, por los compañeros de trabajo. Gracias por la persona que está a nuestro lado, nuestra esposa o nuestro esposo, que junto con nosotros se esfuerza todos los días en tener las cosas bien. Si es una mujer que trabaja en su casa, que mantiene la casita limpia, ordenada y comida. Si es un hombre que llega en trabajo y viene cansado, que es el proveedor de estar lidiando en la calle con muchas cosas. Y si es una mujer quien va a la calle también a trabajar, Señor, bendícelos a todos y cada uno de esos trabajadores. Bendice a sus hijos, bendice toda su familia y su alacena, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias por estar conmigo y por escuchar esta prédica y que el Señor me los bendiga en esta semana. Hasta luego.